Buen día, mi nombre es Chantal Montalvo Rodríguez y en esta ocasión vamos a llevar a cabo un estudio a fondo sobre lo que es las ciencias políticas, cómo se ha llevado el desarrollo de esta y la evolución desde un principio en sus comienzos hasta la actualidad, también enfocándonos en cómo se lleva a cabo la política en México. Para ello, en este video vamos a ver una breve introducción a lo que es las ciencias políticas, cómo fue su origen y cómo ha evolucionado, hasta en lo que es la actualidad las ciencias políticas en México. Ciencias políticas es una disciplina social y fáctica, ya que esta no es exacta. No se lleva a cabo un estudio que tenga que ser determinado y que tenga un resultado concreto. Esta disciplina estudia los problemas del gobierno y el cómo se pueden resolver, también evolucionando conforme a la sociedad lo va haciendo, conforme a los hechos y los estudios históricos que se van llevando a cabo en cada sociedad y en cada nación. De esta disciplina es poder descubrir y entender las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos que constituyen la realidad del Estado. Los estudiosos de esta disciplina dicen que no hay un origen determinado, ya que el humano desde que ha nacido, desde que se ha visto, es un ser político y social, por lo que desde que existe el humano existe la política. Sin embargo, muchos estudiosos mencionan su origen en la antigua Grecia, con los filósofos como Aristóteles o Platón, que se llevan a cabo más estudios a fondo sobre lo que es la disciplina política. Sin embargo, no lo ven como una disciplina diferente a lo que podría ser la filosofía. La filosofía política, como la denomina Platón, que es el padre de esta ciencia, al ser el primero que la estudia o que la lleva a cabo, solamente lleva a cabo un estudio conforme a su criterio de cómo podría ser un gobierno estable o un buen gobierno, como él lo menciona. Solo se lleva a cabo con los hechos o con el criterio de las ideales que él piensa en cómo podría llevarse a cabo un buen gobierno, en qué es lo que los gobernantes o los políticos en este caso deberían de hacer para que la sociedad y el Estado puedan llevarse y convivir en armonía. Siguiendo con esta ideología, Aristóteles lleva a cabo un estudio metodológico en el cual hace estadísticas y entrevistas a muchos de las sociedades de su ciudad Atenas, en la cual descifra que un buen gobierno debe de estar regulado y también sistematizado. Él es el que da pie a que muchos historiadores o científicos de épocas después de él lleven a cabo un estudio de la ciencia política como una disciplina totalmente independiente. Tras su investigación, Aristóteles logra clasificar los regímenes políticos como lo son la democracia, la monarquía, la aristocracia, la tiranía, entre otras. Los divide entre lo que sería el buen gobierno y el mal gobierno, poniendo a la democracia como buen gobierno y la tiranía como malo. Con las ideologías de los filósofos griegos y el comienzo del estudio hacia la política, también teniendo la sistematización y clasificación de los regímenes políticos hechos por Aristóteles, se termina así la primera etapa de la evolución de la ciencia política, que en este entonces se le conocía como filosofía política. Durante el Renacimiento se ve la segunda etapa, que es donde se aplica la sociología o la sociedad en el estudio de las ciencias políticas. Esto se va encaminado a que Maquiavelo, en su libro de la política, lleva mucho contexto de lo social y sobre los hechos y acontecimientos históricos que había ocurrido en su comunidad. Gracias a sus estudios y a su libro La política, que deja como enseñanza a demás historiadores, economistas y estudiosos de la política, se lleva a cabo la separación de la religión y de la filosofía de la ciencia política, poniéndola como una disciplina totalmente separada de la religión, lo cual los filósofos griegos no lograron. Llevando a cabo un estudio totalmente objetivo
y viendo que la sistematización y clasificación de datos políticos es la mejor opción, muchos economistas de la época, como lo fueron Adam Smith y John Locke, apoyaron esta teoría de Maquiavelo, cual Maquiavelo se le conoce como el fundador de la ciencia política. Hasta ahora se puede ver el gran avance que ha hecho la ciencia política, ya que a pesar de que en un principio los filósofos veían mucho las ideologías religiosas y de lo que ellos pensaban, después de esto la religión se separó totalmente, al igual que la filosofía, y se tomaron más en cuenta lo que eran los hechos y también los antecedentes históricos. Sin embargo, la ciencia política y la filosofía y el derecho no estaban completamente separadas y no se le consideraba la ciencia política como una disciplina independiente. Estos pensamientos e ideologías políticas totalmente diferentes a lo que estaban acostumbrados toda la sociedad, se llevó a cabo muchas de las revoluciones más importantes de la historia, como lo fue la Revolución Francesa, que marcó un gran avance en la ciencia política y en el estudio de esta, y también la revolución de las 13 colonias, lo que ahora se le conoce como Estados Unidos. No es hasta el siglo XX en el que se le reconoce como una ciencia como tal. Después de las corrientes políticas que empezaron a dominar todo el siglo XIX hasta principios del siglo XX, como lo fue el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo en toda Europa y así como en todo el mundo, se comenzó a ver a la ciencia política como una disciplina a la cual se le requería estudios. Sin embargo, no fue a mediados del siglo XX desde que el punto de vista científico empezó a dominar esta disciplina, por lo cual se volvió más objetiva y concreta. Cambio de conocimientos, los oficiales y organismos políticos comenzaron a cambiar su forma de trabajo. Por ejemplo, empezaron a implementar análisis y encuestas hacia el pueblo para poder sistematizar datos políticos y llevar un control de toda la sociedad. Debido a esta evolución como ciencia política y también a la evolución como sociedad de todas las naciones, las formas de gobierno y los organismos como tal han tenido que evolucionar también. Por ejemplo, ha habido muchas formas de gobierno que al no poder desarrollarse completamente ante la sociedad, ya que ésta ha ido evolucionando, la forma de gobierno debe de cambiar y evolucionar a la par de esta. Es por ello que se dice que la ciencia política como tal es una ciencia social y práctica también, ya que debe de estar consciente de los hechos ocurridos en la sociedad y cómo se desarrolla esta ante tales hechos, para lo cual ir evolucionando a la par de la sociedad. México ha sido uno de los países que más ha pasado por cambios y evoluciones en su política. En las políticas y a las influencias de otros países, México pasó de un virreinato, cuando estaba colonizado por los españoles, a una república. Después de que México consiguiera su independización, hubo muchos problemas por la forma de gobierno a la cual tendría que seguir. Después de mucho tiempo, México tuvo que pasar por una tiranía y monarquía para poder llevar a cabo una revolución y así poder proclamar la democracia. Podemos ver a lo largo de la historia, conforme estuvo evolucionando la sociedad, también así evolucionó la política y la ciencia política como tal. Sin embargo, la ciencia política no se instituyó como una disciplina estable y formal hasta 1951, cuando se funda la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en la Ciudad de México con la Universidad Autónoma Nacional de México. Ya se ve a fondo el estudio y las ciencias políticas y cómo es que afecta la sociedad en ella. Posteriormente se va distribuyendo a todas las universidades, ya sea pública o privada del país. En la actualidad vemos que México es un país demócrata, en el cual el pueblo toma las decisiones con los representantes que actuarán en las decisiones del gobierno. Con el cambio vino también las divisiones de poderes. Ahora podemos ver que la política de México se divide en tres poderes: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Uno de los ejemplos más claros en la evolución de la política aquí en México es la clara preocupación por
por la igualdad de los derechos humanos ante todo individuo. Cualquier persona o individuo que entre a este territorio tendrá derechos a libertades y a los demás privilegios que nos otorga la Constitución de nuestro país. La situación más grande y más importante que yo creo que tiene Max Weber es la que describió en muchos de sus libros, la cual menciona que el socialismo y el capitalismo es muy importante para que el desarrollo de una población siga adelante, al igual que su estado y su política. Cualquier persona, no por tener mucho dinero o por ser uno de los empresarios más importantes, debe sobajar a los trabajadores. Al igual que todos tenemos derechos, al igual los trabajadores y los obreros, al mismo nivel que un empresario de mucho poder. La política y las ciencias políticas como tal van evolucionando conforme a la sociedad. Esto es solamente una breve introducción. Agradezco su atención y el haber escuchado este video. Sin más que decir por el momento, me despido de ustedes deseándoles que tengan un buen día.